Buenos días. Bueno, en primer lugar quiero darles la bienvenida a esta actividad que se organiza dentro de la cuarta semana Complutense de las Letras y que es la presentación del Diccionario Biográfico Español. Quiero agradecer al Departamento de Historia, Instituciones Económicas 2, la organización de esta actividad y, bueno, sin más, voy a dar la palabra a Rafael Dobado, profesor del Departamento, que va a presentar a los ponentes. Rafael. Buenos días. Gracias a la de autoridades y de la biblioteca, mayor relevancia. Bueno, sin más, voy a presentar a las personas que van a hacer uso de la palabra. En primer lugar, hablará el profesor catedrático de esta facultad, el profesor Pérez Moreda, y a continuación hablará don Jaime Olmedo, que ha sido el director técnico del diccionario. Creo que es una obra un tanto especial y que bien merece ser comentada por dos personas que conocen bien su contenido y el proceso que se ha seguido en su elaboración hasta estar en la calle. Y nada más, gracias a todos por su presencia. Cuando quieras. Buenos días. Vamos a hacer una breve presentación del Diccionario Biográfico Español que la Biblioteca de la Facultad ha adquirido hace un mes o 2 meses o un poco más, ¿no? Bien, no es la primera facultad de la Complutense que lo adquiere, debe de haber ya otras 3 o 4 al menos que lo tienen y que lo adquirieron previamente. Aunque esta facultad, pues, en opinión por lo menos de los miembros del departamento al que perteneció Gonzalo Anes, pues pensamos que debería haber sido la primera o una de las primeras. Eso es lo de menos, tal vez, en tenerlo. ¿Por qué? Pues porque el diccionario de la Real Academia ha sido, como todos sabemos, y más los que pertenecemos a la Academia, una obra liderada, promovida por Gonzalo Anes desde el primer momento. Gonzalo Anes, que como saben falleció hace casi exactamente, bueno, todavía no hace un mes, pensaba estar en este acto. La primera vez que yo, bueno, mejor Rafa Dobado, se lo propuso, aceptó con gusto, pero ya 15 o 20 días después, cuando Rafael Dobado, ¿verdad?, se lo volvió a proponer y yo mismo también, pues ya se negó primero así sin dar muchas explicaciones y después ya insistiendo en una segunda ocasión ya contundentemente. Y claro, a los 15 días pues vimos por qué. No estaba con fuerzas, él probablemente presentía ya que lo que iba a pasar. No estaba con fuerzas para ir a sitios, más de las actividades, que eran muchas y que hasta 2 días antes de su fallecimiento mantuvo en la Academia y en relaciones, en otras actividades relacionadas con la Academia, porque su vida en los últimos 15 años en los que fue director de la Academia, 15 y pico, pues estuvo dedicada completamente, noche y día, y digo bien noche y día, a la Academia. Y en una gran medida al diccionario. El diccionario empezó, él ha contado muchas veces que sobre todo en los últimos tiempos, cuando ya el diccionario se veía, empezaban a aparecer los primeros tomos, que él tenía ya desde los años 80, bueno, tal vez ya desde el 78, en el 80 leyó el discurso de ingreso en la Academia, la idea de realizar una obra que faltaba en España
y de la que había habido precedentes incluso en el siglo XVIII, es decir, en los primeros tiempos tras la fundación de la Academia, que va a hacer ya pronto 3 siglos, pues ya en el siglo XVIII hubo intentos y algunas realizaciones parciales de diccionario, de hacer una recopilación biográfica, al estilo de las que se hacían en el siglo XVIII, de lo que en aquel tiempo se decía y se dijo en la Academia, una recopilación, un inventario de varones ilustres. Sí, así se decía. Después, bueno, y había habido algún precedente anterior y alguno muy notable, por ejemplo, la Biblioteca Hispana Nova de Nicolás Antonio en el siglo XVII, que se publicó en 1672. Después, en el siglo XVIII, y con independencia de algún intento que hizo publicación parcial o recopilación parcial la misma Academia, se publicó la Biblioteca Española de los mejores escritores del reinado de Carlos III, y después, en el siglo XIX, el diccionario geográfico, estadístico, histórico también tenía algunas, y otras obras similares, otras recopilaciones similares también contenían datos biográficos. La idea de Gonzalo Anes, en esos años en los que él era miembro de la Academia, pero todavía no director, era que en la medida de lo posible y cuando la ocasión se presentara propicia para ello, pues que la Academia emprendiera una obra de cierta envergadura para realizar, bueno, completar o llevar a buen término lo que los fundadores o los primeros miembros de la Academia, los del siglo XVIII, pues habían querido hacer. Y para igualarnos o aproximarnos en esa obra a lo que otros países, no muchos, pero algunos países, el primero Suecia y después otros europeos, han ido haciendo, algunos ya desde el siglo XIX, finales del XIX, el diccionario de Oxford biográfico, desde finales, su parte principal de finales del siglo XIX, principios del XX, y otros países europeos, pero que faltaba en España. Así que cuando fue director y cuando, no inmediatamente, pero cuando tuvo la oportunidad de conseguir fondos para organizar el diccionario, pues empezó su labor. La labor empezó en el verano, bueno, en julio de 1999, en el que se llegó, o en las fechas en las que se llegó a un acuerdo, se firmó un convenio con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y la Real Academia para la financiación de la obra, que en principio se concedió o se financió con una duración prevista de 8 años, que después se ampliaron a otros 2 prácticamente, ¿no? 2 o 3. Se había constituido ya en junio una comisión ejecutiva en la Academia para la realización de la obra, y el 30 de agosto Su Majestad el Rey asumió la presidencia de honor del diccionario. El primer acto práctico, por decirlo así, y protocolario, pero también funcional, efectivo, digamos, la puesta en marcha ya efectiva del diccionario, fue el congreso o las jornadas, que así se llamaron, del diccionario de la Real Academia, que se celebraron en Madrid, en la Real Academia, y en alguna otra sede próxima, porque vino muchísima gente, asistió, en los días 8 y 9 de junio del año 2000. En esas jornadas se contó con la asistencia de prácticamente todos o muchísimos de todos los académicos numerarios de entonces, y de muchos de los académicos correspondientes. Yo estaba entre ellos. Y se contó con la asistencia de todos, presidentes, directores y en algún caso representantes, porque no pudo venir el director, de las 16 academias iberoamericanas
que están vinculadas con la Real Academia de la Historia, es decir, las 16 academias iberoamericanas porque está también incluida Brasil, la de Brasil, de la historia. Porque el diccionario biográfico contiene, ya desde su origen se pensó así, que contuviera las biografías de todos los personajes relevantes o que se considerasen relevantes de la historia de España y en el periodo de la presencia española en América, es decir, del periodo de los virreinatos, del principio del siglo XVI hasta principios del siglo XIX y en el caso de las Antillas, bueno, de Cuba y Puerto Rico y Filipinas hasta finales del XIX, también de los personajes americanos, es decir, de todos los personajes de la monarquía hispánica, los de los virreinatos también, y de los territorios transpirenaicos de Europa en los tiempos de la monarquía hispánica, es decir, de milanesado, de Sicilia, de Nápoles, Flandes, etc. También. A partir de entonces, a partir de esas jornadas, se organizaron ya las comisiones temáticas para pensar en colaboradores. Directamente, en principio, pues eran los académicos de aquel momento y los correspondientes y todos los académicos y todos los miembros, naturalmente, también de esas 16 academias hispanoamericanas vinculadas. En todos los tomos del diccionario figura al principio en una larga relación de todos la dirección científica, que siempre fue de Gonzalo Banes, la coordinación, todo el equipo del diccionario, del que nos hablará después su director de todo este periodo y actual, Jaime Olmedo, todos sus documentalistas, muchos de los cuales están aquí hoy entre nosotros, etcétera, y también los miembros de las comisiones especiales que se crearon para el diccionario. La Academia tiene comisiones permanentes, algunas del siglo XVIII, que datan, o del siglo XIX, la Comisión de Indias, la Comisión de Historia de Antigua y de Estudios Clásicos, la Comisión de Estudios Orientales, la Comisión de Heráldica y otras más funcionales, prácticas, la Comisión de Hacienda, etc. Pero se crearon comisiones especiales para la organización y ejecución, elaboración del diccionario, de este diccionario biográfico. La Comisión de Ciencias Económicas, Sociales y Políticas estuvo coordinada por José Ángel Sánchez Asiaín, Carmen Iglesias Cano y Manuel Jesús González. La Comisión de Letras y Humanidades, es decir, los personajes etiquetados dentro de esos apartados de Letras y Humanidades, por Carmen Iglesias, Alcalá Zamora, Luis Suárez y Josefina Gómez Mendoza. La Comisión de Arte y Música, por Chueca, Fernando Chueca, en aquel momento ya fallecido, Pita Andrade, también fallecido, desgraciadamente, Martín Almagro y Pérez Sánchez, también. La Comisión de Historia Política y Administración fue dirigida por don Eloy Benito, que acaba de fallecer esta noche, Miguel Ángel Ladero Quesada, Luis Suárez y Julio Valdeón. Y también hubo la Comisión de Historia Militar, presidida por Hugo Donnell, y la Comisión de Ciencias y Aplicaciones por Manuel Díaz Rubio y con colaboradores de otras academias como Sánchez Ron, José Manuel Sánchez Ron, Francisco Javier Puerto, que es de la Academia de Farmacia, pero también desde hace unos años de la Academia de la Historia, y José Luis Peset. Así figura, estoy leyendo el elenco de las comisiones y sus miembros en el primer tomo, pero posteriormente fueron desapareciendo algunos de estos personajes que eran los encargados, digamos, de organizar las voces en cada una de las secciones,
y fueron siendo sustituidos por otros, por ejemplo, en la Comisión de Historia Política Administrativa, Miguel Artola, y así se fueron sustituyendo a otros. Bueno, el resultado que ya empezó a aparecer en los años 10 y 11, los primeros tomos del diccionario, fue esta obra, de la que tenemos aquí 4 volúmenes. La obra tiene, bueno, 4 volúmenes que son pesadísimos, que tienen pues en torno a, iba a decir 900 páginas. Este que he cogido, que es el tomo número 48, uno de los últimos, este es el primero, este es uno de los últimos, este tiene 1053 páginas, este tomo. Todas son a doble columna, y letra no muy grande, bueno, lo suficientemente grande para leerla cómodamente, pero bueno, son 1000 páginas, en torno a 1000 páginas, algunos un poco menos, 800, 900, a doble columna cada una. Permite que interrumpa. Hay que agradecer a la biblioteca aquí el esfuerzo casi físico de traer en persona los volúmenes y los soportes, y quería hacer constar mi agradecimiento por el esfuerzo realizado, que tiene componentes, insisto, como físicos incluso. Perdón por la interrupción. O sea que cuando se habla de la obra o el diccionario, o en algunas ocasiones cuando se habla en la academia del libro, del diccionario, claro, hay que verlo, hay que conocerlo, hay que palparlo, hay que saber que sus 50 volúmenes, sí, en esta mesa sí que caben, ¿no? Pero no sobra mucha mesa, ¿verdad? Puestos así a 3 o 4 metros de todos los 50 volúmenes de esto. 50 volúmenes. Claro. 50 volúmenes que se han acabado de publicar el año pasado, creo que el año pasado, ¿no? El último, que contienen, estos son datos, bueno, a veces se cita 40.000 biografías, 42.000, casi 43. Bueno, vamos a ver. Los datos exactos transmitidos por el equipo, bueno, por Jaime Olmedo del diccionario, son el diccionario en su conjunto tiene 43.606 biografías. O sea, más cerca de 44.000 que de 43.000. Cuando se pedía a los biógrafos, a los autores de las voces de las distintas biografías, su redacción, su colaboración para escribir esa voz, se dividían las voces en 3 o 4 categorías de tamaño, dada la importancia previsible del personaje biografiado, ¿no? Voces largas, que eran de 6, 7 páginas, siempre a doble columna. Voces medias, de tamaño intermedio, de 2, 3 páginas, o 4, y voces pues cortas, de una página, una columna y media, cortas. Bueno. Eso quiere decir que para leerse con intención de aprender de algo, no ojear, bueno, claro. Para leerse una voz de 5, 6, 7, algunas más, 8 páginas a doble columna, hay que emplear bastante tiempo. Yo, que creo que he leído, no muchas, no me he dedicado mucho tiempo, pero por razones especiales tuve que dedicarme a la fuerza durante 2, 3 meses en el año 12, a principios del año 12, o sea, ahora mismo, hace 2 años, a leer algunas voces, bastantes, y probablemente me leí unas 150 o 200. Y les puedo asegurar, claro, hacía otras cosas al mismo tiempo, pero básicamente hacía eso. Claro, yo leo muy despacio, porque Jaime lo sabe, suelo poner cosas al margen, me dedico a detectar
ratas, si las hay o tal. Pero bueno, tampoco, bueno. Yo estuve 3 o 4 meses, me empleé mucho tiempo cada día para leerme 200 veces. Porque es un texto agregado, todo él, muy largo, muy largo. Bueno, pedí el otro día a Jaime Olmedo y me lo dio, claro, que el equipo del diccionario lo conoce también y se maneja también, claro, técnicamente dentro de la obra, que me lo facilitó, estos datos me los facilitó muy rápidamente. Personajes españoles, vamos a decir, península ibérica en aquel tiempo, de la antigüedad, por épocas históricas, es decir, hasta el siglo V, hasta el año 476, aunque esto es, yo reconozco que es muy aproximativo solo, porque es nacidos antes del 46, bueno, o fallecidos antes del 476, ¿no? La fecha canónicamente oficial, ¿no? de paso de la antigüedad a la Edad Media, a la Alta Edad Media en España. Bueno, aparte de que muchos de estos personajes de esta época no tienen fecha exacta, no se conoce fecha exacta, solo aproximada, siglo, por ejemplo, de nacimiento o de fallecimiento. Pero personajes de la antigüedad que están en el diccionario. 965. Personajes de la Edad Media, 476 hasta 1492. 5186. Personajes de la Edad Moderna, Reyes Católicos, bueno, 1492 hasta 1789, finales del siglo XVIII. 17.687. Y personajes de la Edad Contemporánea, desde finales del XVIII hasta hoy, casi los mismos, 16.872. La suma de todos ellos no suman 43.606, sino 40.710. ¿Por qué? Pues porque en esta suma, o sea, estas cifras que acabo de citar, estos números 5.186 para la Edad Media, 17.600 tal para la Edad Moderna, y tal, son solo los personajes de los que sabemos en la entradilla que figura de cada voz, de cada personaje, en los que figura la fecha exacta. Claro, hay pues más de casi 3.000 personajes, sobre todo las épocas más antiguas, en los que eso no se puede saber y por lo tanto no se colocan, en esta estadística, digamos, en un sitio, en una época, antigüedad, Edad Media o en otra. Por eso no coincide esta suma de 40.700 con la de voces totales, entradas totales, que son casi 44.000 en el diccionario. Bueno, el diccionario, esto lo dijo Gonzalo Anés muchas veces cuando se presentaron los primeros 25 primeros volúmenes del diccionario, en el año 11 creo, y después hasta los últimos días de su vida, pues lo dijo muchas veces. El diccionario biográfico español se ha realizado, por lo tanto, en, digamos, 10 años, del año 2000 al 2010, y es una obra impresionante, como ven, y se ha realizado en un plazo de tiempo, en un periodo de tiempo impresionante, asombrosamente corto. Tal vez esa, no premura, pero esa reducción del tiempo, esa actividad intensa de la academia y de todos sus colaboradores y por supuesto de todos sus biógrafos, de todos los que participan o participamos, aquí hay varios, bueno, yo creo que Jaime también tuvo, ¿no? Creo alguna voz, creo, no sé si alguna, pero Rafael Togado no decliné la oferta y me arrepiento mucho de haberlo hecho, pero bueno, estaba pero súper liado de trabajo. ¿Se te ofreció? Sí. Ah, bueno, pero aquí sí que hay algunos, más de uno, autores. Yo también, yo escribí no sé si 4 o 5 voces.
no me acuerdo de todas, pero sí, Lorenzo Herbás, del siglo XVIII. Luis Perdices me consta que también... Sí. Josep Antoni Vandellós, del economista y estadístico y demógrafo catalán del siglo XX. Creo que Arteta de Monteseguro, otro economista aragonés, creo que fue Arteta, de finales del XVIII, principios del XIX, y algún otro personaje secundario del siglo XX o del siglo finales del XIX. La mayoría de los académicos, algunos ya fallecidos y de los actuales, de los académicos numerarios me refiero, en contra de lo que a veces se ha dicho o supuesto, como se dice sin datos, pues se supone, no se sabe, pues no han escrito más de 4, 5 o 6 voces, algunos menos, otros ninguna. Alguno de los académicos correspondientes, estoy pensando en alguno que yo conozco, sí que ha escrito bastantes, hasta 40, escrito y se han publicado, ¿no? de 40, 50 voces. Digo se han escrito y se han publicado porque, vamos a ver, el equipo del diccionario, ahora mismo, tiene, aparte de las 44.000 casi voces publicadas, tiene en sus archivos voces hechas, voces, pero que no se ha considerado, o que no se ha creído conveniente, porque son cortas, porque son de personajes menos relevantes, tiene en sus archivos otras 18.152 biografías de otros tantos personajes. Y tiene, según dijo Gonzalo, y está publicado en las memorias de la Academia, en algunas de estos, tiene datos sueltos, datos, no voces, biografías completas, pero sí datos biográficos de personajes españoles o iberoamericanos, muchos de ellos también, de hasta 200.000 personas. 200. Bueno, todo eso se hizo, como digo, en 10 años, se ha hecho en 10 años, con un coste muy bajo, podríamos hablar de esto también. El Ministerio dio para esos 8 o 9 años primeros una ayuda de cerca de 6 millones de euros, y después alguna otra institución, el Ministerio de Industria en concreto, en los últimos años también ha dado o dio alguna ayuda posterior. Y para la publicación, que la ha publicado, la edición, la misma Academia, pues la Fundación Botín dio la mitad del coste, una cantidad importante, bueno, no tan importante como las otras, pero también importante para la edición por la propia Academia de la obra. Los autores de las biografías que han participado o que hemos participado en la redacción de las voces han sido 5.044 autores, españoles, básicamente españoles, y algunos de ellos también. Mire, este dato no lo tengo, pero seguro que el diccionario lo tiene, ¿verdad? También extranjeros, no solo ibero o hispanoamericanos, y también algunos hispanistas especialistas en algún periodo o en algunos personajes, por lo tanto, de la historia de España. Una vez hecha publicada la obra, o cuando se publican los primeros 25 tomos y se presentan ya oficialmente en la Academia, en la presentación estuvieron, y hablaron, y está su discurso, su alocución publicada, algunos de los grandes hispanistas que habían intervenido con alguna voz y que empezaron a leer y a comentar estos primeros 25 tomos. Entre ellos John Eliot, de Inglaterra, el gran hispanista británico, Joseph Pérez, uno de los grandes hispanistas también franceses, y quien más, Payne, me parece, también de Estados Unidos, y no sé si alguno más.
lo más interesante, por lo menos en mi opinión, de lo que dijeron todos ellos, asombrados por la importancia y magnitud de esta obra, como ya se podía ver en el año 2011, 11 años después del inicio real de los trabajos para llegar a formarla. Fueron las palabras lo que dijo Eliot, comparando precisamente el diccionario biográfico español con el diccionario de Oxford. En tamaño, en número de voces, solo de todos los diccionarios biográficos existentes en el mundo, solo es comparable el de Oxford, que, como he dicho antes, se realizó a finales, los años 90 del siglo XIX, hasta los primeros del XX. Se fueron publicando adendas o suplementos en los años sucesivos, y en los tiempos últimos, a finales del 20, se puso al día. Se publicó con un número, no sé si 12, 14.000 voces nuevas, en los años ya muy cerca de nuestro tiempo, manteniendo todas las voces anteriores tal como estaban. Sobre todo porque, a pesar de que se habían ido haciendo en el diccionario de Oxford, el diccionario biográfico de Oxford, el Oxford Dictionary of National Biography, se habían ido haciendo adendas o suplementos sucesivos, no se habían incluido, o no se incluían a finales del siglo XX, los personajes vivos. Esta es una diferencia tal vez la más chocante con el diccionario biográfico español. En el caso del diccionario biográfico español se optó en su momento, los que estaban en aquel momento, en las distintas comisiones que he citado, y el director general de la obra, don Gonzalo Anes, se optó por incluir a personajes vivos. Y en el diccionario de Oxford se optó desde un primer momento, y se mantuvo esa decisión, de no incluir biografías de personajes vivos. Hasta tal punto era así esa decisión, que cuando la reina actual, la reina Isabel II de Inglaterra, fue a visitar en Oxford las oficinas del diccionario, pues preguntó: ¿Are we in it? Estoy yo en él. Y el director del diccionario le dijo: afortunadamente no, señora. Pues claro, un personaje vivo es mucho riesgo biografiar a un personaje vivo. Entre otras cosas porque no sabemos, puede haber tenido una trayectoria hasta ese momento, todavía está vivo, muy brillante o muy alabada por los medios, por tal. Y a lo mejor a partir del año siguiente esa biografía cambia, porque ¿cuántos casos conocemos en los últimos tiempos, sobre todo, ¿no? O al revés. Y de todas formas es, claro, bueno, para resumir, hay muchas personas, muchos miembros de la academia, ahora actuales, que piensan o que pensamos que esa decisión, pues por lo menos es discutible. No es que esté mal, porque bueno, pero es discutible. Bueno, algunos diccionarios, como el de Oxford, el más comparable en tamaño, en envergadura con aunque su consecución o su redacción final ha tardado un siglo prácticamente en hacerse, pues no optó por esa alternativa. Bueno, los otros diccionarios comparables, el primero el sueco, ya desde mediados del 19, pues es una cosa muy pequeña. Los otros comparables más importantes son los italianos, o el italiano y el francés. Pero el italiano y el francés tienen un problema, aparte de un coste altísimo, muchísimo mayor, igual que el de Oxford, que el de español. Estoy hablando de 7, 8, 10 veces más en términos reales y en términos monetarios comparables. Es que se decidió pedir o solicitar las voces por orden alfabético. Es decir, vamos a hacer primero personajes de la letra A, después de la letra B, después de tal. Con conclusión, pues que Francia, hasta hace poco por lo menos, cuando empezó hace décadas el diccionario, está todavía por la letra M. E Italia, que ya ha avanzado bastante, al parecer, también hasta hace poco tiempo estaba por la letra L. O sea, llevaban décadas
y estaban por la mitad. Por el contrario, Gonzalo Anes, esto fue una decisión como tantas otras en el diccionario, Gonzalo Anes tomó o adoptó o impuso, si se quiere, al diccionario el criterio de que había que solicitar voces a especialistas en historia antigua, en historia moderna, contemporánea, en historia, voces de las que cada uno estuviera, fuera especialista, estuviera seguro, o se decidiera, o se atreviera. Rafa Novado no se atrevió. No pudo a hacerla, esa voz, independientemente de la época que fuese. Y después se irían publicando, eso sí, serían publicando las voces según iban llegando por orden alfabético, eso sí, claro. El primer tomo empieza con la letra A, sigue el segundo también con la A, porque tal, etcétera, hasta así, y los últimos son por la voz del primer apellido, pero la redacción no fue por voz, por orden alfabético, fue toda conjunta, por eso se puede hacer, bueno, por eso y por la insistencia de los directores, Gonzalo Anes y los de las distintas comisiones, a los biógrafos, a los más de 5.000 autores, para que redactasen su voz cuanto antes. Aquí tenemos a Ana Quinto, a otros miembros del diccionario, y a mí me consta y a todos nos consta, ¿verdad?, como no digo nos importunaban, pero sí nos decían que la voz esta ya tiene que hacerse, venga, y usted prometió hacer una voz y no la ha hecho todavía, ha mandado 3, pero prometió otra, entonces, a ver la otra. Bueno, claro, así se pudo ir haciendo esta obra en tan poco tiempo. Hay otros datos muy importantes. Claro, ante una obra con tanta biografía, algunas son larguísimas. Bueno, algunas voces, esas voces medias o las largas, de tamaño largo, después de estar leyendo 6 páginas, todas las voces además tienen después, al final, no un resumen, una relación completa de la obra, si se trata de personajes biografiados que a su vez eran escritores, literatos, científicos, economistas, historiadores, etc. Es decir, que tienen obra escrita, entonces está su obra, sus publicaciones. Y después de todos de ellos y de todos los demás, Manolete. Es que probablemente habrá, no digo centenares, pero docenas, probablemente sí, de toreros. Es que son personajes famosos, importantes, de la historia de España. O políticos que no tengan obra escrita. Bueno, a lo mejor sí, algún edicto, algún decreto firmado por ellos, etcétera, pero y otras obras, pero a lo mejor no. Bueno, aunque no esos otros muchos personajes no tengan obra escrita, o personajes de la antigüedad que no han dejado, de la Edad Media, que no han dejado obra escrita, pero hay mucha bibliografía sobre esos personajes, sea un obispo o un virrey de Nápoles o un torero moderno. Bueno, pues hay bibliografía, también esa bibliografía, a veces larguísima, para un solo personaje de varias columnas, está incluida, hace riquísima, naturalmente, esta obra del diccionario. La conclusión es que el diccionario, que sus 43.600 biografías, se pueden clasificar también, no por épocas, cronológicamente, como he dicho antes, sino temáticamente, por la profesión, digamos, según la cual viene etiquetado, viene catalogado el personaje. Cuando empezaron a aparecer los primeros tomos, y los primeros 25 aparecieron de golpe, inmediatamente una cierta, no voy a decir gran, pero sí, en cierto modo numerosa cantidad o número de instituciones o de asociaciones empezó a solicitar
tantear a la academia la posibilidad de hacer obras, pequeñas obras, obras monográficas, sobre esos personajes. Por ejemplo, de personajes de la literatura, de la historia de la literatura española iberoamericana. Hay que decir que la academia es la primera vez en la historia de las Reales Academias, desde el siglo XVIII, XIX otras, algunas, en que han colaborado estrechamente para esto, por ejemplo, para la redacción de personajes, biografías de personajes del arte, pintores, escultores, arquitectos, etcétera. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por supuesto la española, de la lengua, pero también la de farmacia y la de ciencias exactas y la de ciencias morales y políticas. Y muchas de estas, de otras academias y de algunas asociaciones pidieron o tantearon a la academia sobre la posibilidad de extraer del diccionario voces, eran 200, 300, 400 de esos personajes que formaban un libro, además un libro importante sobre, para difundirlo y publicarlo, de personajes de un tema, de un área del conocimiento, de un área de la actividad pública, la que sea, publicarla de esa forma. El Congreso de los Diputados, bueno, el Congreso y el Senado, solicitó a través y tramitó la solicitud de Miguel Artola a la Academia de redactar también una obra con los políticos del siglo XIX, desde 1812 en adelante, hasta hoy, que están incluidos en la congresistas y senadores, que están incluidos, muchísimos, claro, sería un volumen, o más de un volumen importante, que están incluidos en el diccionario. Sin fines, sin ánimos de venta, sin fines lucrativos, simplemente para que el Congreso, el Senado, estas instituciones pudieran tener una obra, digamos, para regalar o para visitantes y a otras personalidades, ¿no? O personas. Se decidió que esto se haría en su momento, pero que naturalmente esto iba en contra de la difusión y de las ventas del diccionario, y que una vez que se publicara entero y que se vendiera, pues se haría eso. Bueno, se ha inaugurado, vamos a verla ahora aquí también en la biblioteca, una exposición con las obras, algunas o muchas, no sé cuántas, ya lo veremos, de autores, economistas básicamente, historiadores también, algunos, de autores de libros, de obras que tenemos, en nuestra biblioteca de la facultad, y que son autores que figuran biografiados en el diccionario. No sé cuántos serán, cuántos economistas, que la mayoría de los autores de los libros de nuestra biblioteca son obras de economía, la mayoría, no todas, pero la mayoría. Y no sé cuántas se habrán podido seleccionar. Pero yo también he pedido a Jaime Olmedo, y también me dio el otro día la información, de los personajes que en el diccionario vienen catalogados, vienen etiquetados, su oficio, por decirlo así, como economistas. Naturalmente, que muchos de los del siglo XVI o XVII, incluso del XVIII, aunque hoy los podamos llamar con propiedad de economistas, no vienen como economistas, como polígrafos, escritores, algunos teólogos, ¿verdad?, o lo que sea, pero no como economistas. No. Pero los que vienen como economistas y están biografiados, algunos de ellos eran americanos también, ¿verdad?, en el diccionario son exactamente 576 personajes, solo economistas, y solo de los que figuran en la etiqueta como economistas. Por cierto, esta etiqueta, es decir, los datos básicos, que son 7 u 8 datos básicos, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de defunción, y actividad profesional, por decirlo así, del biografiado, todos están en la red ya desde hace años, todos, los 43.000. Esa simple información, 2 líneas para cada personaje de estos 43.000 y pico, es importantísima.
entre otras cosas para eso, porque cualquiera ya desde hace muchos meses o años puede, no sé si 2, 3 años, puede buscar cuántos economistas, por ejemplo, o cuántos poetas, o cuántos, bueno, de la actividad que sea, están incluidos y publicada su voz en el diccionario. Bueno, me estoy alargando mucho más de lo que yo creía, y por lo tanto algunas de estas cuestiones pues nos la podía aclarar o extender Jaime Olmedo, que es el que más sabe hoy día, el director del diccionario biográfico y de todo su equipo. Bueno, pues gracias. Gracias, profesor Pérez Moreda, y toma la palabra don Jaime Olmedo, director técnico, cuya presencia agradezco aquí, junto con la de su equipo, y quien ha sido un poco asaltado, por decirlo de una forma, porque en principio no estaba avisado, mea culpa, de que iba a hablar. Entonces pido disculpas públicamente por, en fin, haberlo dicho tan tarde, y gracias por su presencia aquí, junto con la de su equipo. Nada, muy buenos días a todos, la gratitud es mía y ningún asalto, querido Rafael. Decana, don Vicente, Rafael, queridos todos, profesores, algunos, como decíamos, autores, especialmente gracias al equipo del diccionario por estar aquí esta mañana. Es verdaderamente un honor para nosotros estar aquí, es emocionante estar en la facultad en la que don Gonzalo Anes fue catedrático muchos años. Ustedes seguramente lo trataron en extenso, ¿no? Durante muchos años. Nosotros lo hemos tratado en intenso durante estos 10 años, 10-12 años en los que hemos convivido con él mañana, tarde y casi noche, como decía don Vicente, por la dedicación que él le tuvo al diccionario biográfico español. Desde luego su última gran obra, ¿no? Ha sido un honor para todos nosotros, todos y cada uno de los que formamos parte del equipo de trabajo, haber dedicado parte de nuestra vida profesional a este proyecto y haberlo culminado. Culminado en el doble sentido que tiene la palabra, de finalizarlo y de alcanzar la cota más alta, ¿no? Porque estos proyectos de grandes concepciones en España corren el riesgo muchas veces de quedarse empantanados, de quedarse encallados en algún escollo. Este al final lo hemos llevado a puerto, lo hemos terminado, como decía don Vicente, en un plazo de tiempo breve y cumpliendo estrictamente con el presupuesto asignado. En ese sentido nos sentimos plenamente orgullosos de haber alcanzado el objetivo, como decía, en plazo y en presupuesto. Han sido 10 años de trabajo en cuanto a la recopilación de textos, más unos 2 años y medio lo que ha llevado el proceso editorial de los 50 volúmenes, y es un tiempo breve, es un tiempo récord en comparación con el destinado por otros países a empresas semejantes. Comentaba don Vicente Pérez Moreda los datos relativos a otros proyectos. Yo les puedo precisar que, por ejemplo, los franceses comenzaron en el año 11, pero no en el 2011, en 1911, con su diccionario, y están en la letra L. Y los italianos comenzaron en el año 1960, por lo tanto, después de 54 años han llegado a la letra N. Ellos se han regido en su elaboración por lo que los británicos llaman the tyranny of alphabet, ¿no? Tiranía del alfabeto. En efecto, el método era el que describía don Vicente. No consideran que deben pasar a trabajar sobre una letra hasta que no juzgan agotada la anterior, de manera que si un italiano quisiera hoy investigar sobre Petrarca, pues tendrá que esperar a que las cosas lleguen a la letra P para poder hacerlo, ¿no? Nosotros, si una cosa hicimos en el diccionario fue dar con un método de trabajo que ha resultado ser sumamente eficaz y que ha conseguido optimizar el tiempo y los recursos de los que disponíamos. Es un método de trabajo que a nosotros nos llevó a trabajar en todas las letras a la vez, independientemente de su alfabetización, y sí empezamos a trabajar, sin embargo, por un criterio distinto, que era el de la relevancia del personaje. Hicimos los primeros encargos, los de los personajes de mayor extensión en un primer momento, independientemente de la letra por la que alfabetizasen. Ya pudiera ser la Z o la ZU, que podría ser la última, Zurbarán, Zurocarraga, Zumalacárregui, Zuloaga,
Todos estos los encargamos en una primera jornada y al tiempo que los especialistas estaban trabajando en esos personajes, encargamos una segunda jornada, así 5 categorías, 5 posibles extensiones de personajes que fueron solapándose en sus tiempos de redacción y recepción de textos, de manera que pudimos culminar la obra, como digo, en un tiempo récord y con un presupuesto infinitamente inferior. Hablaba don Vicente de los casi 6 millones de euros que se recibieron por parte del gobierno español. Luego la Academia ha contado también con patrocinio privado. Hay que contar que, por ejemplo, los italianos llevan invertidos 36 millones de euros en el suyo y los británicos tuvieron un coste de 25 millones de libras para su diccionario, con lo cual nos da idea de verdaderamente esa optimización de recursos que yo les decía, ¿no? Entonces, el equipo de trabajo realizó una labor impresionante para lograr esto que, por ejemplo, Luis Alberto de Cuenca ha denominado un escorial del conocimiento historiográfico español, verdaderamente un escorial cuando uno lo ve todo junto. Entonces, el equipo de trabajo llevó como digo, una labor impresionante de vaciado de obras generales, de vaciado de obras de referencia. Acaba de marcharse el profesor Perdices de Blas por su diccionario de pensamiento económico que realizó junto con el profesor John Reader, pues son obras que se han incorporado y como esa, en este caso, la historia de la economía y economistas españoles de Fuentes Quintana. Todos esos libros se han vaciado hoja a hoja, extrayendo de cada uno de ellos los nombres de los personajes que allí aparecían citados, ¿no? A su vez hemos contado con los listados de los académicos correspondientes que enviaban desde sus lugares geográficos para indicar a la Academia qué personajes de ese ámbito no debían quedar olvidados, quiénes serían los biógrafos idóneos para realizar esas biografías. Eso mismo se ha producido desde todos los países hispanoamericanos, desde numerosas instituciones de referencia, el Congreso, el Senado, es decir, así hasta sumar, como digo, los más de 5.000 autores que han participado en la obra, a los cuales la Academia accedió por solo 2 criterios, estrictamente académicos, estrictamente historiográficos. Tenían que ser personas que tuviesen publicaciones o bibliografías sobre el tema, época o personaje o grupo de personajes, y acceso a las fuentes documentales. Esos fueron los 2 criterios objetivos que rigieron en la localización del autor y eso fue lo que llevó a contactar con estos más de 5.000 autores. Ni más ni menos, solamente eso, ¿no? Y así fuimos nosotros recopilando los textos, como ven, luego ordenándolos lógicamente de forma alfabética y estableciendo una serie de remisiones internas en la obra que hacen sumamente válida el conjunto de la obra. Muchos personajes, como saben, pues pueden tener una denominación más popular, más usual, un título nobiliario, un seudónimo. Establecimos en la obra una serie de remisiones y esas remisiones siempre indicaban la entrada por el nombre de pila. Caso de Clarín, por ejemplo, ¿no? Cuando uno busca Clarín, pues la intuición inicial es irse a la C. Pues desde Clarín se le remite a García Alas y Ureña, que era como se llamaba, ni siquiera Alas. ¿Por qué? Porque Clarín empieza a ser Clarín en un momento determinado de su biografía, cuando firma sus primeros escritos como tal. Pero en el texto de la biografía se recoge todo lo anterior a la conformación de Clarín como tal, seudónimo o personaje literario, ¿no? Con lo cual son biografías que desbordan en cierta medida también esa calificación, podríamos decir, más popular del personaje, ¿no? Y así fuimos acumulando, como digo, una información que incluía personajes desde la antigüedad española, desde la que nosotros tenemos conciencia y noticia científica e histórica, sobre todo de personajes prerromanos, hasta personajes del siglo XX. Decía don Vicente Pérez Moreda, de la península ibérica hablaba, ¿no? Pues lógicamente hay en todos nosotros una idea intuitiva de España, ¿no? De lo que podía ser España, aunque administrativamente su conformación tardase más en formularse. Pero eso que podría, en cierta medida, achacarse a nosotros, pues podíamos predicarlo también del diccionario de los italianos, ¿no? Sin puridad. Si hablásemos de Italia, teníamos que empezar con personajes desde 1861, que es la fecha de la reunificación. Sin embargo, obviamente pues están los personajes del Imperio Romano, anteriores, de la República, etc. Lo digo porque todos los diccionarios de este tipo funcionan con conceptos intuitivos del ámbito geográfico de su incumbencia, ¿no? Y en este caso es un ámbito geográfico por la historia de España sumamente amplio. Nosotros nos encontramos con tres grandes pilares del diccionario. Estaría el ámbito geográfico,
España tiene una presencia geográfica amplísima. Decir diccionario biográfico español no significa decir diccionario biográfico peninsular. Está toda la América hispana, están los territorios transpirenaicos, están las colonias. La presencia española ha sido enorme y a nosotros nos importan los personajes relevantes de esos ámbitos geográficos durante los años en que esos ámbitos geográficos formaron parte de la monarquía hispánica. El caso de Portugal, entre 1580 y 1640, Portugal es España y los personajes relevantes de Portugal en ese tiempo están en el diccionario. El otro ámbito, el ámbito temporal. Como digo, desde el siglo IV a.C. están los personajes más antiguos datados en el diccionario hasta los personajes nacidos antes de 1950. Es el margen cronológico para dotar a los personajes vivos de una cierta trayectoria. Comentaba don Vicente el criterio de los personajes vivos o no vivos. Es uno de los dos criterios posibles. Hay diccionarios biográficos que incluyen personajes vivos y hay diccionarios biográficos que no incluyen personajes vivos. Es uno de los dos criterios y es tan válido uno como el otro. ¿Qué aporta un personaje vivo en un diccionario biográfico? Pues aporta, junto a la visión diacrónica que nos dan los personajes históricos, la visión sincrónica que nos da el personaje del tiempo concreto. Ustedes, como nosotros, cuando hemos consultado una fuente historiográfica y hemos tenido noticia de cuál es la consideración de un personaje en su tiempo real de existencia, nos da también la idea, la valoración y la importancia de ese personaje en sus coordenadas espaciotemporales. En cierta medida, el diccionario en ese sentido es una herramienta no solamente, como digo, historiográfica, sino que también puede tener una gran utilidad, y debería tenerla, para, por ejemplo, investigaciones periodísticas. Podrías tener redacciones de periódicos. Hay personajes que, es verdad, están vivos, pero tienen una relevancia en la historia de España que no podemos obviar, ¿no? El caso de Suárez ha fallecido hace un mes prácticamente, pero no podía no estar en este diccionario por el hecho de que estuviese vivo, ¿no? Entonces, la decisión de incluir a personajes vivos, como digo, es una de las dos posibles. Nosotros optamos porque lo contuviera. ¿Por qué? Porque además lo que ahora nos estamos aplicando, que es la edición electrónica del diccionario, que es la versión digital del diccionario, nos va a permitir actualizar en tiempo real todas esas biografías que ya tenemos redactadas sobre personajes vivos. Aparte, la edición electrónica nos va a permitir pues facilitar a los consultantes una serie de búsquedas por numerosísimos criterios, ¿no? Todos, como digo, muy detallados. Les hablaba de tres grandes pilares del diccionario. Hablaba del criterio geográfico, del criterio cronológico, el tercero es el criterio disciplinar. Nosotros aquí no hemos hecho un diccionario de historia política, no es un diccionario de la administración española, es un diccionario de España, de los personajes españoles. Y en ese sentido hay personajes de todos los ámbitos, y los hay, como digo, hombres de Estado, pero hombres de Iglesia, de la milicia, de las artes, de la cultura, de la ciencia, de los espectáculos. Hablaba don Vicente de toreros, hay artistas de circo, hay pioneros de la pirotecnia, hay personajes de todos los ámbitos, porque todos esos personajes en un momento determinado han sido relevantes en el ámbito al que pertenecieron y han sido pioneros, ¿no? No sé, lo digo, caso curioso, hay un sobrecargo, el primer sobrecargo de cabina de pasajeros en la aviación civil en España. Os puede sorprender que en el diccionario tenga biografía un azafato, podríamos decir hoy. Pero es que la Comisión Española de Aviación Civil juzgó fundamental dejar noticia histórica de ese personaje por la relevancia que tiene en el hecho de que hoy, cuando nosotros nos sentamos en un avión, seamos atendidos por personas, nos faciliten prensa, bebida, y eso para la aviación civil tiene una relevancia, que lo juzgaron así. Entonces, todos los personajes que han sido importantes en su ámbito, aunque pensemos que su ámbito pueda ser modesto o reducido, tienen entrada en el diccionario con mayor o menor extensión, eso sí. Y luego lo que decía don Vicente, es un diccionario que más o menos todas las entradas tienen una estructura semejante, va la biografía y luego va la bibliografía sobre el personaje. En ese apartado de obras del personaje voy a complementar algo de lo que ha dicho don Vicente. Todos los personajes tienen la biografía y luego obras. Decía don Vicente si son escritores. No solo, porque también está toda la obra plástica, ¿no? De artistas plásticos, pintores, escultores, pero también arquitectónica. Es decir, el repertorio
de obra civil o religiosa que haya podido llevar a cabo un arquitecto con edificaciones, con edificios públicos, con viviendas privadas, todo eso está en el diccionario. Es decir, en el apartado de obras de un personaje entendemos que no solamente obra escrita, está todo el repertorio de creación musical, en el caso de un compositor, ya digo, hoy este año es de especial relevancia la figura del Greco, bueno, uno coge la biografía del Greco y tiene todas sus obras relacionadas después de la biografía. De manera que el apartado de obras tiene una concepción mucho más amplia de lo que pueda ser la obra escrita de un personaje. Y luego la bibliografía sobre el personaje. Como todas las biografías van firmadas por un especialista, es el especialista el que ha llevado a cabo la selección de la bibliografía más relevante o más pertinente sobre el personaje al que ha biografiado. De manera que no es un elenco, por así decir, acumulativo o mecánico, es un elenco selectivo de referencias bibliográficas sobre el personaje, seleccionado precisamente por el criterio del biógrafo, que ha juzgado de todo lo publicado sobre el personaje qué es lo más pertinente, qué es lo más completo, qué es lo más autorizado sobre el personaje. Y ahora es verdad, nos estamos aplicando al desarrollo electrónico del diccionario, tardaremos un tiempo en completarlo. Añadiremos esas biografías, casi 20.000 que decía don Vicente, que ya contamos en la base de datos, e intentaremos indagar en muchos más perfiles biográficos, siempre desarrollando labores que han sido sumamente complejas para nosotros, como ha sido, por ejemplo, la detección de homonimias, personajes que aparecen con el mismo nombre y que tenemos que discernir si se trata del mismo o no, o también la reducción de polinomias, el caso contrario, personaje que aparece con distintas denominaciones en distintas bases documentales y que tenemos que reducir a uno porque finalmente se trate de uno solo y evitar duplicaciones de biografías. Eso que es complejo en el caso de personajes españoles, imagínense en el caso de personajes árabes o judíos que están en el diccionario, ¿no? Con todos los problemas que hay de transliteración y de transcripción de los diacríticos árabes, ¿no? Ahí ha sido de gran ayuda la contribución de especialistas por parte del CSIC, y en ese como en otros ámbitos hemos contado siempre con la ayuda y la participación de las máximas autoridades en cada uno de los ámbitos. La prueba está, por ejemplo, en esas dos comisiones externas que hablaba don Vicente Pérez Moreno, la Comisión Española de Historia Militar. Pues la Academia tiene un gran especialista en historia militar, como puede ser Hugo O'Donnell, pero se creó una comisión por parte del Ministerio de Defensa en la que estaban representantes de las tres armas, del Ejército de Tierra, de Mar y de la Armada, y del Aire, y además un representante de la Guardia Civil, para indicar qué personajes de su arma no podían quedar fuera del diccionario. Y lo mismo con la Comisión de Ciencias y Aplicaciones. Cuando comienza el diccionario ha fallecido don Pedro Laín Entralgo, no hay entonces en la Academia un especialista en historia de la ciencia, se conforma una comisión mixta con miembros de la Real Academia de Medicina, Manuel Díaz Rubio era entonces su director, había sustituido a Amador Schuller, con miembros de la Real Academia de Farmacia, Javier Puerto, con miembros de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, como Sánchez Ron, y esos son los miembros externos que son los responsables del ámbito de las ciencias y las aplicaciones, ingeniería, etcétera, ¿no? Con lo cual, el diccionario es una obra colectiva en la que han participado no solo los más de 5.000 autores que firman las entradas, sino muchísimos más especialistas aportando listados, muchísimas instituciones, más de 500 españolas y extranjeras, y por lo tanto es una obra colectiva que desborda el conocimiento de cualquier historiador individual, que no se puede emitir un juicio sobre el diccionario en general, porque es imposible el conocimiento completo de una obra así, y de manera que cualquier generalización que podamos hacer es siempre atrevida, siempre imperfecta, y lo que pretendemos ahora es, con el nuevo desarrollo de la edición electrónica, pues seguir aportando el servicio a la sociedad y también tratando de dotar de contenido a la Academia de la Historia, porque el Diccionario Biográfico Español, y con esto termino, pues es una obra que dota de contenido a la institución. Pues sabemos que la Academia de la Lengua hace diccionarios, ortografías y gramáticas. La Academia de la Historia, ¿qué hace? Pues hace obras como el Diccionario Biográfico Español, y dota de contenido a la institución. Y en ese sentido está recogida en la cédula fundacional de 1735 la voluntad
de la Academia de contribuir con un diccionario histórico crítico universal, dice entonces, enunciando ese proyecto, con esos títulos ilustrados, ¿no?, casi enciclopédicos, pues hoy en día, como decía don Vicente, casi 300 años después, tenemos el Diccionario Biográfico Español en estos 50 tomos, y es la voluntad de la Academia seguir ampliando la obra, enriqueciendo la obra, perfeccionando la obra en la medida de lo posible. Así que yo renuevo, al finalizar mis palabras, la gratitud con la que empezaba a la decana de la facultad, a la facultad por haber organizado este acto, y sin duda hoy en día, hoy nos acompaña una ausencia, que es la de Gonzalo Anes. Quizás pocas veces una ausencia estuvo tan presente, ¿no? Hoy en día, como digo, lo que quiero es finalizar con la gratitud que todos le tenemos a él, la admiración que le profesamos en vida, y el recuerdo siempre, como digo, afectuoso a su persona y a su obra. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras. Y, señora decana, si quiere usted cerrar el acto, sí, se lo agradezco mucho. Sí, muchas gracias. Bueno, para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la verdad que es un lujo que nuestra biblioteca disponga de este diccionario biográfico español, que puede ser consultado por cualquiera que se acerque a la biblioteca. Por tanto, agradecer también a todo el personal de la biblioteca la colaboración y la ayuda que siempre prestan. Agradecer también al director técnico, al profesor Pérez Moreda y al profesor Dobado su asistencia a la presentación de este acto, y por supuesto pues también un recuerdo muy especial a la memoria de Gonzalo Anes. Muchas gracias. Una nota técnica, aunque tal vez sea más... Ahora creo que alguien debe pagar, o si está encendido ahora. Bueno, decía que pese a que sea la hora del vermut en la tradición madrileña, hay una magnífica exposición que ha organizado bueno, en fin, yo creo que muy digna de verse, con las obras de Gonzalo Anes y también con las obras de los economistas fallecidos que están presentes en el diccionario. Invito a todos los presentes a que acompañemos al personal de la biblioteca a verla, porque puede ser un entretenimiento bueno para esta hora del día, aparte de otras cosas. Gracias.